pues, ¿no? Y oramos, no oramos específicamente por enfermos, por eso digo, comentaba Rubén, ¿no? Porque no había, digo, eran familiares de los enfermos, entonces todos estaban dentro del hospital, pero se movió, la verdad, Dios, pues fuertemente en sus vidas y pudimos ver, pues la manifestación de su presencia, ¿no? sobre las personas, ¿no? Y la paz de Dios y el consuelo de Dios a sus corazones, ¿no? Y es bien importante, pues la verdad es una parte importante cuando no estás compartiendo, cuando no vives compartiendo, pues te estancas, la verdad, hay un estancamiento en tu vida y hay un límite de donde vas a poder crecer si no estás dando. Y los quiero invitar, la verdad, a participar y formar parte pues pues de las salidas. No es algo, pues, digo, Rubén nos dijo, no, pues yo voy caminando al gym en las mañanas y busco oportunidades, ¿no? Entonces no tiene que ser algo todo elaborado y planeado el ir y testificar de Dios, amén, es algo que pueden hacer donde estén, simplemente Dios busca a alguien disponible, amén. Entonces Él quiere usarlos. Una señora en específico, digo, fue muy padre orar, digo, terminamos de orar por ella y dijo, wow, mira así mi piel todo chinito, pues dice, puedo sentir algo, ¿no? Y eso es el Espíritu de Dios sobre ti, ¿no? Y varias personas, ¿no? Otra persona también, otro señor que también estábamos orando, su hermana tenía una infección en sus riñones y tenía cosas así, pues y dijimos, ok, vamos a orar por ti como si fueras ella. Y terminamos de orar por él y dijo, wow, sentí como que salía algo de mi cuerpo, pues, ¿no? Entonces vimos ahí pues la manifestación del poder de Dios, amén, y pudimos ministrar. Había momentos donde estábamos los tres orando por gente todo rato, pues, y se acercaban y se acercaban y se acercaban. Entonces fue la entrada, ¿no? Dijo Rubén, ok, nada más escuchamos como horas y ya nosotros, y fue la introducción, ¿no? Vamos, ¿no? Aquí está. Entonces el mundo lo necesita, amén, necesita de nosotros, necesitan la sal y la luz que nosotros cargamos, amén. ¿Cuántos lo creen? Amén, ok, vamos a vivirlo entonces, amén. Quiero, quiero pues testimonios, quiero escuchar testimonios de lo que Dios está haciendo en sus vidas y eso anima a la iglesia a caminar, amén, a caminar en lo que en lo que Dios ha preparado y lo que Él tiene para nosotros, amén. Pues vamos a orar para entrar en la palabra de hoy. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias porque eres bueno, Señor, y gracias por esta palabra, Señor, que tú tienes preparado para nosotros hoy, Señor. Gracias porque tú has preparado los corazones, Señor, para recibir la palabra, Señor. Gracias que va a penetrar profundo en nuestros corazones, Señor. Y te damos gracias que cada día podemos conocer una parte de ti, podemos conocer cómo tú eres, Señor, y lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Podemos conocer tu amor de una forma más grande, Señor, y podemos tener una revelación de lo que tú has hecho por nosotros, Padre. Te damos gracias por eso, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues la semana pasada empezamos a enseñar acerca de la sanidad divina. Les compartía un dicho que escuché cuando fui a una conferencia, de hecho, de sanidad y este pastor dijo la sanidad, dice, la sanidad no es todo el evangelio, pero el evangelio no está completo sin la sanidad, ¿no? O la sanidad no es el evangelio completo, pero el evangelio no está completo sin la sanidad, amén. Entonces es algo que nunca he predicado desde el púlpito, nunca he predicado acerca de la sanidad, entonces aunque he mencionado dentro de las predicaciones. Entonces empezamos a poner un fundamento la semana pasada acerca de la voluntad de Dios, ¿no? De cuál es el corazón acerca de Dios acerca de la sanidad divina. Y como hablamos, no es, quizás uno lo necesita, pero seguramente te vas a topar con alguien que lo necesita y los retea a buscar personas enfermos, básicamente la semana pasada. No que oraran por ellos, simplemente fíjate cuánta necesidad hay alrededor tuyo, amén. Y te das cuenta que wow, es una parte importante del reino, es una parte importante de lo que Dios quiere hacer y de las promesas que Dios tiene para nosotros, amén. En Lucas 9, si quieres ir ahí o no, Jesús está
orando por sus discípulos, dice, había reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿A qué? A predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lo hablamos la semana pasada, no puedes separar la sanidad del reino. Una y otra vez es ir a predicar el reino y sanar enfermos, o ir a sanar enfermos y predicar el reino. No importa cuál va primero. El chiste que los 12 son las declaraciones que Jesús le daba. Entonces es una responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia, aprender acerca de ello, porque este tema, la verdad que hay mucha confusión acerca de esto, y les dije la semana pasada que la confusión es tierra fértil para la incredulidad. Amén. Entonces, donde hay confusión hay incredulidad, y donde hay incredulidad hay falta de expectativa de que Dios vaya a hacer las cosas por nosotros. Amén. Entonces, es todo este proceso de empezar a poner un fundamento sólido, de quitar la confusión acerca de la sanidad, para que podamos empezar a caminar en lo que es nuestra herencia como hijos de Dios. Amén. Y como embajadores del reino de los cielos. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de cómo vamos a contestar una pregunta, y es esta: ¿Dios decide quién sanar hoy o no? Es lo que vamos a ver básicamente. Y es algo que muchas veces tenemos una confusión acerca de este sentido. Cuando oramos por alguien y no se sana, ¿cuál es tu reacción? No sé, ¿cuántos han orado por personas que no han visto una sanidad? Ok, bienvenidos del club. No, yo creo que los otros nunca han orado por enfermos, por eso no levanten la mano. Amén. Y es eso, amén, porque vamos a toparnos con esa situación, pero tenemos que aprender a cómo enfrentar esas situaciones en nuestra vida, amén, cuando eso sucede. Y lo que tiende a ser, y como hablamos poquito la semana pasada, es empezamos a crear una teología que está fuera de la Biblia. Empezamos a crear una teología que me conviene a mí creer eso, porque aviento la responsabilidad a Dios, entonces ya no soy responsable. Entonces puedo vivir mi vida tranquila, pero la cosa es que cuando empezamos a caminar por ese camino, nos va a alejar de nuestro destino y nos va a alejar de la provisión y de lo que está disponible para nosotros. Amén. Hay momentos donde estamos en el camino, pero estamos estancados, y está bien, ¿no? Pero cuando empezamos a creer estas doctrinas que contradicen lo que Jesús nos enseñó, entonces lo que pasa es que empezamos a tomar un camino que está totalmente equivocado. Amén. Empezamos a caminar por un camino que ni el caso que es. Entonces hablamos que Jesús siempre sanó a todas las personas que se le acercó. Amén. Eso es nuestro modelo. Amén. No somos seguidores de Job. Amén. No somos discípulos de Job, somos discípulos de Jesús. Amén. Job era la pregunta y Jesús es la respuesta, amén. Entonces tenemos la respuesta, y antes de Jesús había una confusión acerca de cómo era Dios. Y la Biblia dice en Hebreos 1 que Jesús vino a mostrarnos la imagen de Dios. Él vino a representar exactamente cómo era Dios, el carácter de Dios y el corazón de Dios. Entonces cualquier teología que contradice la vida de Cristo es una teología errónea. Amén. Porque si Jesús no lo dijo, yo no tengo el derecho de decirlo. Amén. Si Jesús no puso las excusas que yo estoy dando, entonces yo no tengo derecho de dar las mismas excusas. Pero a veces decimos, no, es que Dios no quiso. No fue su voluntad. Otro importante, no es su tiempo. No. Quizás Dios quiere enseñarle algo, ¿no? A través de esta enfermedad, y pues la lección todavía no ha pasado, ¿no? Dios puede enseñarnos a través de tropezarnos, amén. Pero Dios no pone las piedras en nuestro camino, amén. Dios nos puede decir, oye, mira, hay una piedra ahí, para la próxima vez no lo pises, o fíjate en la piedra. Pero Dios no está delante de nosotros, ahí te va. No, ahí voy y estamos acá, ¿no? Peleando contra Dios, ¿no? En esas cosas. Entonces es importante entender que Dios sí puede enseñarnos cosas a través de
de nuestros errores y de tropezar, ¿no? De cosas en nuestra vida. Pero realmente la forma que Dios enseña es a través de su palabra, es a través de su Espíritu que es nuestro maestro. Amén. Dice Andrew Womack, el Espíritu es nuestro maestro, pero necesitamos ir a clase. Amén. Entonces a veces no vamos a la clase, entonces aunque nos quiere enseñar cosas, no le damos oportunidad para que Él pueda enseñar y hablar a nuestras vidas. Entonces la pregunta de hoy, ¿Dios decide quién sanar hoy o no? No me contestan todavía. Y simplemente quiero preguntar si es válido decir esto o no. La respuesta es no. Ok. Gracias Dios por este día. No. La respuesta es no y vamos a terminar la predicación hablando de la respuesta. La respuesta es no. Dios no decide hoy quién sanar o quién no sanar. Entonces no es válido decir eso, no es válido decir Dios quiso o Dios no quiso o no es su tiempo. La Biblia dice hoy es el día de la salvación. Amén. Eso significa que hoy, créeme, en hebreo lo puedes estudiar todo lo que quieras y va a decir hoy. Amén. No va a decir mañana. Amén. Entonces hoy es el día de la salvación. Hay cosas, cuando viene el tiempo necesitamos entender esto. No tiene nada que ver con la prédica, pero vamos por allá. Necesitamos entender esto. Cuando viene a tiempo está hablando de nuestro destino. Amén. Cuando Dios habla cosas acerca de nuestra vida y promesas, hay un proceso de tiempo. Amén. Hay un momento de sembrar la semilla y de estar dando alimento a la tierra para que esa semilla pueda crecer y de ver un fruto. Amén. El instante que Dios habla no va a haber un fruto en ese momento. Pero estamos hablando de cosas de nuestro destino. Amén. De cosas de nuestro llamamiento, de nuestra identidad que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. Pero para las cosas del reino, como la salvación, como la sanidad, como cualquier, ahora sí, otra promesa del reino, no estamos esperando a Dios. Amén. Son cosas que Dios ha hecho disponible para nosotros. Y no es, pues quizás no es el tiempo para que yo sea sanado, quizás no es el tiempo para que yo tenga pues una prosperidad en mi vida, quizás no es el tiempo para que Dios supla mis necesidades. Totalmente equivocado, porque hoy es el día de salvación. Amén. Entonces vamos a hablar acerca de poquito de raíz, para dar un contexto, ayudarnos a entender un poquito más la sanidad. Quiero hablar acerca de la raíz de la enfermedad. Y la raíz de la enfermedad es el pecado. Amén. La raíz de la enfermedad es el pecado. No hablando acerca del pecado en tu vida. Ya succionaron el aire. No estoy hablando del pecado de tu vida, pero estoy hablando del pecado original, el pecado de Adán. Amén. Dios no vio a su creación, Adán y Eva en el jardín y les dijo, ay, como que te hace falta poquitito cáncer. No. Así la cereza del pastel, un poquito cáncer aquí, porque como que estás demasiado guapo y te vas a creer mucho. Entonces deben ponerte poquito cáncer para ya ser completo. Amén. La Biblia dice que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno. Entonces digan, bueno. Y lo hablamos la semana pasada, a veces vemos las cosas, ¿no? Y le preguntas a un niño, cáncer, bien o mal, mal, ¿no? Pero a veces nosotros tenemos una confusión, cáncer, bien, sí, Dios lo usa así. Y tenemos una idea errónea, ¿no? de lo que es, ahora sí, la voluntad de Dios y el corazón de Dios. Y hablamos la semana pasada, todas las enfermedades están del lado de la maldición, en Deuteronomio 28. Amén. Si fueran algunas bendiciones, la enfermedad y los tumores y todo eso, entonces esta prédica sería diferente. Amén. Pero todo lo que es enfermedad y tumores y todas esas cosas están del lado de la maldición. Amén. Entonces necesitamos entender esto, ¿no? El cáncer no es bueno, el cáncer no es tu amigo, no, la enfermedad, el dolor no es tu amigo, no es bueno. Amén. Es una maldición. Amén. Entonces Dios nos ha traído a traer luz y a manifestar su reino. En Romanos 5, si tienes tu Biblia, vamos ahí.
Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice así. Dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Amén. Entonces dice, por un solo hombre el pecado entró al mundo. Y a través del pecado es como la muerte ha pasado a toda la generación, a todo el mundo. El pecado entró ¿por quién? Por Adán. Pero a través de Adán pasó a toda la humanidad. Amén. Entonces tenemos que entender y entender bien y poner un fundamento que la raíz de la enfermedad es el pecado de Adán. A través de la desobediencia de Adán y Eva, el pecado entró al mundo y como entró el pecado, entró la muerte. Y una parte de la muerte es la enfermedad. Una parte de la muerte es la preocupación. Una parte de la muerte es la depresión. Todas esas cosas son consecuencias de un pecado original de Adán y Eva. Y a través de eso entró el pecado al mundo. Y el mundo empezó a decaerse. Un predicador dice, yo creo en la evolución, pero al revés, ¿no? Dios hizo todas las cosas perfectas y buenas y a través del tiempo se han ido quitando esa perfección, quitando eso bueno. Este predicador estaba con un pastel y dice, esto es el pecado, ¿no? Y estaba cubierto el pastel, pero dije, mire, Dios lo hizo así todo bonito y lo agarró y dice, eso es lo que hizo el pecado, pues algo que estaba bonito y estaba bello, pues lo convirtió en algo que ni se veía la forma, ni sabía qué era. Entonces, la raíz de toda enfermedad es el pecado. Amén. Entonces es muy importante entender, porque podemos empezar a entender poquito más el rescate que Jesús hizo por nosotros. Amén. Cuando Adán pecó, eso afectó todo su ser. Entonces digan todo su ser. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, su espíritu, ¿cómo? Hubo una desconexión de la vida de Dios. Y era tanta la vida que ya tenía que vivía por cientos de años. Pero había una desconexión de la vida de Dios espiritual. Una conexión que tenían fue roto. Pero también lo vemos, su primera reacción, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el primer sentimiento cuando escuchó a Dios? ¿Qué hizo? Miedo. La primera reacción empezó a afectar ¿qué? Su alma, temores. La primera reacción, él nunca había sentido temor en su vida. Pecó y ¿qué pasó? Tengo miedo, ahí viene Dios, me voy a esconder. No, tengo miedo. No. Qué bueno que está Eva aquí porque tengo miedo. Escuchó a Dios y tuvo miedo y se fue a esconder. Entonces vemos que inmediatamente hubo una reacción en su alma. El alma tiene que ver con nuestras emociones, es la parte de nosotros que no es palpable. Lo podemos reconocer, ¿no? Reconocemos temores, reconocemos preocupaciones, pero no se ve, no tenemos un letrero aquí de preocupón. Amén. Simplemente es algo, parte de nosotros, pero es nuestro alma. Entonces su alma fue afectado, pero también su cuerpo empezó a ser afectado. Y la Biblia lo habla en muchos lugares, pero el diseño de Dios no era que la humanidad muriera. Fuera que a través de la comunión con Él, la vida de Dios estuviera dando vida a nuestros cuerpos. Y cuando hubo la separación, la humanidad empezó a morir, que no era el diseño y no era el plan que Dios tenía para nosotros. Amén. Entonces todas esas cosas fueron atraídos o fueron ahora sí traídos al mundo a través de un pecado de una persona. Amén. Entonces su vida venía de Dios y se perdió la conexión con Él y por lo que fluía esa vida en Él.
Entonces ese es el origen de todo mal que está en el mundo. Amén. Muchas veces muchas de las dudas que tenemos acerca de Dios, o de las personas que hablamos acerca de Dios, las dudas que tienen que ver con una mentalidad totalmente errónea, pues, ¿no? Ven las noticias y pues mira la guerra y todo esto, y si Dios existiera, pues no hubiera este mal en el mundo, y no hubiera este hambre, y no hubiera todas estas cosas, pero no entienden que todas esas cosas son consecuencias de la humanidad, de nosotros. Amén. No provino del corazón de Dios, provino del corazón torcido del hombre. Amén. La Biblia dice en Santiago, no digas, que cuando viene la tentación, no digas que es Dios el que me tienta. Dice, cada quien dice en su corazón es el origen de la maldad. Amén. De la perversión, no es de Dios, no empieza en el corazón de Dios, empieza en el corazón del hombre. Amén. Pero toda la cultura nos ha enseñado lo contrario. Amén. Entonces tenemos que estar peleando contra lo que hemos sido enseñados toda nuestra vida. Y lo que nos dicen las películas, y lo que nos dicen las noticias, y lo que nos dicen en todas partes. Dios es el que mandó, y que los tornados, y que los huracanes, y que el castigo, y no sé qué. Y estamos totalmente agobiados con una mentalidad que es totalmente erróneo y contrario a lo que Jesús nos ha enseñado de Dios. Y la Biblia dice que tenemos que aprender a renovar nuestra mente, pensar diferente, no amoldarnos al mundo, sino ser transformados a través de la renovación de nuestra mente, de pensar como Dios piensa. Eso es renovar tu mente. Quitar las ideas, las opiniones, lo que yo creo de Dios, y reemplazarlo lo que Dios dice que Él es. Entonces la depresión, las preocupaciones y la enfermedad, todo tiene raíz en la caída de la humanidad. Entonces entró por ahí. Entonces ese es el primer punto. El segundo punto es que Dios mandó la solución. Amén. Vamos a seguir aquí en Romanos 5 si todavía estás ahí. Poquito adelantito, acabamos de leer el 12, pero poquito adelantito en el 15, en Romanos 5:15. Dice así, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundará para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Está diciendo, no se compara la obra que Dios ha hecho a través de Cristo con la obra que Adán hizo en la caída. Ni hay comparación. ¿Por qué? Porque con Adán solo fue una transgresión que perjudicó a toda la humanidad. Pero la obra de Cristo fue cubrir un montón de transgresiones. Amén. La sangre de Cristo fue dado para cubrir todo el pecado de todo el mundo. Amén. Entonces no se compara, no hay comparación con lo que sucedió a través de Adán y lo que sucedió a través de Cristo. Entonces tenemos que entender esto. El mal entró a través de Adán y la solución entró a través de Cristo. Amén. En el Antiguo Testamento hay modelos de sanidad, pero no tiene nada que ver con cuando Cristo vino. Amén. De repente hay personas que son sanados en el Antiguo Testamento, pero Jesús vino y todos los que vinieron a Él fueron sanados. Todos los que se acercaron a Él fueron sanados, porque Él vino a representar el corazón de Dios y a representar y dar lo que iba a estar disponible. Amén. Es poquito extraño si lo quieres ver así, pero Jesús perdonaba los pecados de las personas antes de que su sangre fue derramado por ese perdón. Lo vemos en el paralítico que bajan y lo primero que le dice es: tus pecados son perdonados. Y los fariseos, ¿no?
¿Quién eres tú para decir? Dice, ok, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y anda? Es más fácil decir, sé perdonado, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay evidencia. Amén. Pero Jesús dijo, para que vean que tengo autoridad para perdonar en mi nombre, levántate. Dijo, levanta tu camilla y ve a casa. Amén. Entonces digo, para que vean que tenga autoridad. Entonces Jesús empezó a dar una muestra previa de su muerte, de lo que iba a ser después de su muerte. Él vino a modelar y mostrar gracia y mostrar misericordia que no estaban realmente disponibles para esas personas. Amén. Él no había muerto, pero estaba dando lo que él iba a pagar. Pero incluso también la sanidad que él estaba dando a las personas también es algo que él estaba dando por resultado de su vida que él iba a tener, la muerte que él iba a tener en la cruz. Porque si el pecado de Adán afectó a todo nuestro ser, ¿tú crees que la redención de Jesús no va a afectar todo nuestro ser? ¿Sí o no? Si la redención de Jesús no afecta a todo nuestro ser, entonces la obra que Jesús hizo no fue una obra completa. Entonces mayor es la obra de Adán. Porque si la obra de Adán afectó todo nuestro ser y la obra de Cristo nada más afecta a nuestro espíritu, sería una obra no completa. Amén. ¿Sí están entendiendo la lógica? Amén. Entonces, si el pecado de Adán afectó todo nuestro ser, la Biblia dice, ¿cuánto más? Amén. ¿Cuánto más la redención y lo que Jesús ha pagado por nosotros? ¿Cuánto más el precio que Jesús pagó por nosotros? Mucho más grande es la redención que el primer pecado. Mucho más grande la redención que Cristo hizo que el pecado que Adán cometió. En Lucas 19, Lucas 19, y vamos a leer en el versículo 9. Es la historia de Zaqueo. Y dice así, Jesús estaba hablando y dice así, dice, hoy he llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. En el 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué se está refiriendo? No está hablando de Zaqueo, está hablando de lo que fue perdido a través del pecado de Adán. Entonces la Biblia dice que Jesús vino a restaurar, a salvar lo que se había perdido. La palabra salvar ahí es la palabra sozo. Y significa muchas cosas, pero específicamente en el contexto está hablando de un rescate. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Todo lo que se había perdido. Entonces Jesús vino y Él hizo una obra perfecta en la cruz. En Isaías 53, esa es una profecía acerca de Jesús. Isaías 53 del 2.
Vamos a leer casi todo el capítulo. La imagen aquí es de Jesús, amén. Eso es lo que está hablando Isaías 53, está hablando de Jesús y está hablando de su obra por nosotros. Dice así en el 2, dice que creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguno, su aspecto no era atractivo y nada en él aparecería lo hacía deseable. En el 3, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para él el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. La palabra dolores tiene que ver con tus almas y tus emociones. Amén. No está hablando física, está hablando de dolores de nuestro alma. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Todos digan golpeado por Dios. Los romanos no tenían nada que ver con tu redención. Las llagas que Él pagó no era parte de tu redención. Herido y golpeado por Dios. Cuando Jesús estaba en esa cruz, Él fue golpeado por Dios. Él fue herido por Dios, no por los romanos. Amén. Si hubiera sido por los romanos, hubieran dicho romanos. Hubiera sido golpeado por los romanos. Pero dice golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Y sobre él recayó el castigo, el precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos digan, fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlos, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso, todos digan quiso. Palabras fuertes, amén. El Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con la iniquidad de ellos. Por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín de los fuertes. Porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Amén. Eso es tu Salvador. Amén. Es lo que Él hizo por ti. Él tenía la habilidad y el poder de con una palabra, Él podía haber cambiado totalmente la situación. Amén. Con una palabra hubieran aparecido 100,000 ángeles para protegerlo. Pero Él decidió callarse, como dice. Porque Él sabía a lo que Él iba. Y Él les dijo, nadie quita mi vida. ¿Por qué? Porque yo tengo el poder para dar mi vida y para levantarlo. Entonces Él se ofreció para pagar el precio. Y la Biblia dice que Dios se agradó. ¿Por qué? ¿Porque quería ver a Jesús sufrir? No. Por la redención que eso iba a traer a multitudes de personas, a cada uno de ustedes que están aquí. Por eso Dios quería
golpearlo. Por eso Dios quería herirlo, porque es lo que tu pecado merece. Amén. Tu pecado merece castigo. Pero Dios te amó tanto y te ama tanto que Él no quiere castigarte a ti. Que Él hizo recaer sobre el Jesús el pecado que tú merecías. Pero no nomás el pecado, la enfermedad que pecado trajo al mundo. Escuché un comentario acerca de este pasaje en la semana y estaba diciendo el pastor, no, pues eso no tiene nada que ver, pues lo que está hablando de las enfermedades, está hablando de la enfermedad del pecado. ¿Cuántos lo creen? Tiene que ver con la enfermedad física. Y hay un pasaje. Vamos a dejar, ¿cuántos? Si Jesús hace un comentario sobre la Biblia y luego un pastor hace un comentario sobre la Biblia, hay una diferencia. ¿A quién le vas a creer? A Jesús, amén. Entonces vamos a dejar que la palabra de Dios se interprete por Él mismo, amén. En Mateo 8. En el 14. Mateo 8, 14. Cuando Jesús entró a casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los demonios. Y sanó a todos los enfermos. Y eso sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? De tu enfermedad. Está diciendo, enfermo sanó, enfermo sanó, enfermo sanó, enfermo sanó, para cumplir lo dicho por Isaías, que Él cargó con nuestras enfermedades. Amén. Él sanó como una anticipación de lo que Él iba a hacer por toda la humanidad. Y es lo que está hablando. Amén. No tiene que ver, y el pasaje no está hablando de la enfermedad del pecado. Está hablando de una enfermedad física que las personas tenían. Y Él fue y rescató a la humanidad. Amén. Entonces dejamos que la Biblia se interprete por Él mismo. Amén. Dejamos que Jesús, el pastor dijo que es del pecado, pero Jesús dice que es por las enfermedades físicas. Amén. Entonces vamos a creer que es por las enfermedades físicas el que Jesús soportó nuestras enfermedades. Yo creo que no tenemos idea lo que era la imagen de Jesús en la cruz. Golpeado con Dios, la enfermedad de todo el mundo sobre Él. No me acuerdo dónde es en la Biblia, pero dice que fuera irreconocible. En la cruz era irreconocible. No parecía humano ahí arriba. ¿Por qué? ¿Por los romanos? No. Por Dios. Por el castigo de Dios que vino sobre Él. Para que eso no tuviera que ser nuestro castigo. Entonces vimos y vemos que Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Y algo que se había perdido era la sanidad de nuestros cuerpos. Amén. Era algo que fue arraigado a través del pecado. Y la obra de Cristo vino a traer una solución a lo que Adán había causado que entrara. Y como el pecado de Adán afectó a todo nuestro ser, el precio que Jesús pagó por nosotros también involucra a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Si alguien viniera y corriera a ti y decía, soy pecador y quiero dar mi vida a Cristo, ¿cuántos orarían? Pues Dios, si sea tu voluntad. ¿Por qué no? Porque hemos sido enseñados que es la voluntad de Dios. Perdonar o salvar a las personas. Pero cuando vienen las personas con enfermedades, tenemos otra reacción. ¿Por qué? Porque hemos sido enseñados de una forma diferente. Amén. Hemos sido enseñados que Dios está escogiendo quién salvar.
soso, quién sanar. Y la verdad es que la Biblia dice que Jesús es el Salvador de todos, de todo el mundo, especialmente de los que creen. ¿Qué significa eso? Significa que aunque Jesús es el Salvador de todos, todos no van a participar de su salvación si no creen en Él. Amén. Aunque Él es el único Salvador y el único que los puede rescatar y el único que los puede salvar, pero solo los que creen en Él van a participar de su obra. Entonces Él es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Porque los que creen podemos participar de esa vida. Entonces, para terminar, vamos a terminar con esto. El momento que Dios decidió sanarte no es hoy, sino fue en la cruz. Él decidió en la cruz cargar con tus enfermedades. Entonces, escúchame bien, iglesia, muy importante. Dios no puede decir no a algo que Él ya ha dicho sí. Dios no puede decir no a algo que Él ya ha dicho que sí. Pablo dijo, el mensaje que predicamos no es sí, no y sí, no y sí, no. Es sí en Cristo. Dios no es voluble. Dios no decide tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Es sí, 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 sí. Necesitas sí. Es sí para ti. Dios no puede decir no a algo que Él ya te ha dicho que sí. Si Él dijo sí en Cristo, Dios no puede hoy decidir que no. Amén. Porque Él ya lo cargó. Dios no puede decidir no perdonarte. Si tú crees, eres perdonado. Si tú aceptas, eres perdonado. ¿Por qué? Porque Él ha dicho sí al perdón. Amén. Dios no puede decir, no lo veo tan convencido. No lo veo tan arrepentido. Como alguien dijo el viernes, pues deja que Dios lo embarre su cara en la pared otro ratito. Sí, es una gran bendición cuando Dios te agarra y te arrastra por la pared. No es... ¿Sí o no? Dios arrastró la cara de Jesús sobre la pared para que tu cara no tendría que estar ahí. Amén. Y quién sabe cuántos amén, ¿no? El viernes. Confusión. Y si piensas que eso viene de Dios, entonces, sí, te has perdido, ¿no? Te estás ahí agarrando tu cuerda, ¿no? Para ahorcarte, pues, ¿no? De una vez. La confusión, y es lo que Satanás quiere, que creemos estas cosas de Dios. Porque si Satanás nos hace creer que lo que Él quiere traer a nuestras vidas viene de Dios, entonces lo vamos a abrazar. Una amiga de Andrew Womack un día oró, dijo, Dios, si me quieres dar cáncer, aquí estoy. En 3 semanas tenía leucemia y a los meses murió. Satanás tiene oídos también. Y si tú piensas que el cáncer te va a glorificar, vas a decir, aquí te va. Y vas a decir, ay, gracias Dios por este cáncer. No, mi bebecito, gracias. Es una bendición. Está medio feo, pero gracias, ¿no? Tenemos que entender cómo es Dios. Amén. Dios no te puede dar algo a ti que Él dio a Cristo. Y si Dios castigó a Cristo en tu lugar, tú no puedes ser castigado. Amén. Si Cristo fue castigado en tu lugar, Dios no tiene derecho de castigarte. Porque Jesús tomó tu castigo. Y si Jesús tomó tu castigo, Él no te puede castigar. Amén. Entonces, a castigo Dios ha dicho no. Y no importa cuántas veces te equivocas, la respuesta es no. Porque Él ya ha dicho no a castigarte. Porque Él le dijo sí a Cristo. Amén. Ven el principio aquí. Amén. Y eso involucra también la sanidad.
Si Dios hubiera dicho, ¿sabes qué? No quiero que cargues la enfermedad del mundo. Entonces nosotros tendríamos que cargar con eso. Pero ahí, en la cruz, Dios puso sobre él enfermedad. ¿Para qué? Para que a ti Él te pudiera decir sí a toda tu necesidad. A cada momento. Cada necesidad que tú tienes, la Biblia dice sí. En Filipenses vamos a terminar con este pasaje. Amén. Filipenses 4:19 dice, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo. Básicamente, todo lo que vas a necesitar en esta vida fue puesto y fue suplido por Cristo. Todo. ¿Cuántos creen que la sanidad es una necesidad? Amén. Es una necesidad que tenemos. Amén. Es una necesidad y Dios dice, Dios suplirá todas tus necesidades. No de acuerdo a tu obediencia. No de acuerdo a tu conducta. De acuerdo a las riquezas que están en Cristo. Dios no te ve a ti decir a ver si Él merece o no merece. Él ve la obra de Cristo y dice sí merece. Ajá, sí merece. Perdón, volteé a ver a Cristo, sí, perdón, sí mereces perdón. No ve tu corazón, ve su corazón. Entonces Dios no puede decidir no darte algo que Él ya decidió darte. Amén. Entonces nuestro problema no es Dios. Amén. Nuestro problema, y lo hablé poquito el viernes, es aprender a apropiarnos de lo que Dios ha hecho disponible a través de Cristo. Amén. Pero si no creemos que es la voluntad de Dios, si no creemos que Dios ha dicho sí, entonces va a haber esta duda en nuestro corazón y la duda va a causar que no tomemos una posición de autoridad ante las cosas que Dios dice que son nuestros. Y básicamente vamos a dejar que Satanás nos robe. Si no sabes que la paz de Dios es tuyo, puedes vivir toda tu vida sin la paz de Dios. Si no sabes que el gozo de Dios es para ti, a través de Cristo, entonces puedes vivir toda tu vida sin gozo. Pero cuando entiendes la obra y lo que Cristo hizo y la obra tan grande que necesitamos una revelación de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Porque no estamos tratando de mover a Dios, iglesia. Él movió en Cristo. Amén. Él movió antes de que tú nacieras. Él movió. Y él dijo sí. A todas tus necesidades, Él ha dicho sí, voy a suplir. Todo lo que necesitas. Porque mi Hijo pagó el precio. Y como Él pagó el precio, yo puedo decir sí a todas las personas que vienen a mí. Les dije que última vez, otra última. Esta va a ser la versión extendida de la prédica. Amén, ya. La versión extendida de la prédica en Romanos 10. Está hablando de la salvación. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si tú crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. ¿Cuántos lo qué? Invocan. Muy bien. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Nuestro problema no es que Dios no haya provisto, nuestro problema es que no invocamos lo que Él hizo por nosotros. Y si no lo invoco, no viene a mi vida. El perdón del pecado de todo el mundo fue resuelto. Jesús no tiene que morir otra vez. Amén. Él no tiene que morir otra vez. Entonces, ¿cómo son las personas salvas? Es un día Dios se levanta de buen humor y dice, sí, como que hoy es tu día.
He dicho no toda tu vida, pero hoy es tu día y yo digo que sí. Y wow, la transformación. No, ¿qué pasa? Llegan y predicamos a ellos y decimos, Jesús hizo esto antes de que tú nacieras. Él murió por ti y Él te amó y eso está disponible. Y si ellos lo invocan, es suyo. Se apropian de la promesa, se apropian de lo que Dios ha hecho hace miles de años. Amén. Entonces, tenemos que quitar de nuestra idea la iglesia que estamos tratando de mover a Dios. La intercesión no es mover a Dios. No es para que millones de personas oran y ahora sí Dios tiene que escucharnos. No. Estamos tratando de torcer el brazo de Dios porque creemos que Dios no quiere sanar y que Dios no quiere salvar y que Dios no quiere prosperar y Dios no quiere restaurar relaciones y Dios no quiere restaurar nuestro alma y Dios no quiere rescatarnos de todas estas situaciones y estas cosas de nuestra vida. Y perdemos nuestro tiempo tratando de cambiar a Dios. Y lo que no entendemos es que Él lo quiere más que tú. Él lo quiere tanto que lo puso todo en Cristo. Incluso de las personas que no lo iban a recibir nunca. Lo puso en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es tan bueno. Y Él dijo, no quiero que nadie venga a invocarme y les diga que no. Entonces, aunque hay miles de millones de personas que nunca van a invocar su nombre, el precio de su pecado fue puesto en Cristo. Y el precio de su sanidad fue puesto en Cristo. Aunque nunca lo invocas. Eso no cambia el corazón de Dios. Me han preguntado antes, entonces Dios, digo, si Él sabía que no iban a aceptar, ¿por qué el precio? Uno, me encanta el corazón de Dios, de que aunque Él sabe que no vas a invocarle, amén. Aunque hay personas que nunca van a aceptar el regalo que Él tiene, Él no deja de preocuparse por ellos, de atraerlos, de mandar personas a su vida para hablarlos. Aunque Él sabe que nunca lo van a hacer. Pero ahí muestras el corazón de Dios. Aunque sabe esas cosas, no decide actuar de acuerdo a lo que Él sabe. Decide actuar de acuerdo a lo que está en su corazón. Y Él ha hecho provisto y ha provisto todas las cosas que tú necesitas, incluyendo la sanidad. Entonces es ilegal orar si es tu voluntad. Es totalmente ilegal. Es totalmente ilegal llegar con Dios y decir, sana si es tu voluntad. Es total, estás parando en otro lugar. No estás parando en la roca, no estás parando en el fundamento que es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos tener confianza para ir al hospital y orar por personas si no entendemos cuál es el corazón de Dios? Más bien es descubrir el corazón de Dios y ya sabemos cómo es Dios. Y ya sabemos que es sí y es siempre sí. Y no importa quién lo invoca, es sí para ellos. Y todos los que invocan su nombre recibirán. Antes de invocar, viene ahí en Romanos 10, viene el creer. Dice, ¿cómo van a invocar a quien no han creído? Entonces viene una parte de creer y luego invocamos. Amén. Entonces es un proceso. Debemos creer que Dios es un Dios bueno y luego podemos invocar esa bondad hacia nuestras vidas. Tenemos que creer que Dios quiere perdonarnos y luego podemos invocar ese perdón hacia nuestras vidas. Tenemos que creer que Dios nos quiere sanar. Que Dios quiere sanar a las personas que te rodean. Que Él quiere traer sanidad a tu cuerpo físico. Y cuando creemos eso, podemos empezar a invocar eso para nuestras vidas y para las personas que nos rodean. Porque sabemos que el corazón de Dios es sí. Y no dudamos de su corazón. Y cuando no lo vemos, no es porque Él cambió de corazón. Es porque yo no he aprendido a caminar en lo que Él dice que está disponible. Y cuando pongo la responsabilidad en el lugar correcto, puedo crecer. Aunque estoy parado en el camino, estoy en el camino. Amén. Aunque me topé con una pared, estoy en el camino. Y Dios te va a guiar a romper esa pared para que puedas caminar y tomar pasos firmes en el camino que está delante de ti y que Dios ha provisto para ti.
Amén. Eso es el Evangelio. Amén. Esas son las buenas noticias. Amén. Eso es el Evangelio que Jesús ya hizo. Para los israelitas por miles de años era un día. Un día. Un día. ¿No? Y Jesús llega y dijo, ya. Jesús llega y dijo, diles el reino está aquí. Diles el reino está ¿qué? A tu alcance. Lo que estaba lejos, ahora está a tu alcance. Si lo invocas, ¿qué significa? Lo puedes tomar. Y Jesús dice, sana a los enfermos, levanta a los muertos, saca a los demonios, trae libertad a los endemoniados y diles que el reino de los cielos se les ha acercado. Jesús vino y trajo su reino con él. Y su reino no se regresó con él, se quedó aquí. Y Jesús dijo, no digan ahí dónde va a estar. Dice, el reino de Dios está en ti. Entonces toda la provisión de Dios está en ti. En Romanos 8, no vamos a ir ahí. Romanos 8 dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la muerte dará sanidad a tu cuerpo físico. Amén. El Espíritu que levantó a Jesús de la muerte, si ese Espíritu está en ti, dice, ese Espíritu traerá sanidad a tu cuerpo mortal. ¿Por qué? Una reconexión. La vida de Dios fue puesto y depositado en nosotros. Y ahora esa vida nos da sanidad a nuestro cuerpo físico, pero también podemos impartir esa vida a las personas que nos rodean. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar. El avivamiento no empieza cuando Dios dice es el tiempo. Si lees todas las historias de los gran avivadores, todos estaban buscando a Dios por las cosas. Y Dios estaba transformando su mente. Y eran hombres que empezaron a caminar en su destino. No era porque Dios decidió, ok, ya voy a empezar a sanar a través de esta persona. Es que esa persona agarró una revelación. John G. Lake estaba leyendo y estaba enfermedad en su familia, enfermedad en su familia, enfermedad en su familia. Y leyó Hechos 10:38. Y tenía la confusión que quizás muchos tenían. Pues quizás Dios quiere, quizás no quiere. Quizás es espérate, quizás no es ahorita, no es tu tiempo, tiene algo más para enseñarte. Y leo Hechos 10:38 y ¿qué decía? Como Dios estaba con él y sanaba a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Y él captó y tuvo una revelación del corazón de Dios hacia el pecado y hacia la enfermedad. Dijo, esto es del diablo y Dios me ha mandado a quitar lo que es del diablo. Y él empezó a caminar en su identidad. No era que los tiempos de Dios son misteriosos. No, el que él abrió su corazón y empezó a ver la palabra por lo que era. Y quitarse sus lentes que habían enseñado de cómo era Dios. Sus lentes de, pues es esto de la enfermedad, pues es de la enfermedad del pecado en nuestras vidas. No. Jesús dijo, yo sano para cumplir esta profecía. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias que eres tan bueno, Señor.
Gracias que tú has puesto en Jesús el perdón de nuestros pecados. Has puesto en Jesús la sanidad de nuestros cuerpos, la restauración de nuestro alma, de nuestras emociones. Gracias que en Cristo tú decidiste. Hoy tú no decides quién sanar o quién no sanar, o quién salvar y quién no salvar. Tú decidiste en Cristo que el que invoca tu nombre será salvo. Y Padre, te damos gracias porque hoy tú nos das una nueva forma de ver. Tú traes revelación a nuestro corazón, una convicción fuerte de quién eres tú, Señor, y quiénes somos nosotros, y qué es lo que tenemos en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cierra tus ojos ahí. Quiero que pues nada más pienses en el Espíritu Santo. Espíritu Santo, reconocemos tu presencia con nosotros. La palabra de Dios dice que el reino está en ti. Y Espíritu Santo, tú estás en nosotros. Y te reconocemos. Queremos ver más de tu manifestación en nuestras vidas. Lo anhelamos. Queremos caminar en lo que Jesús pagó por nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos a quitar todos esos lentes de religiosidad, de mentiras acerca de Dios que hemos abrazado y creído. Y déjanos ver el Evangelio con claridad. Gracias, Espíritu. Quitas vendas de nuestros ojos que no nos dejaba verte como tú eres. Gracias que tú traes paz a nuestro corazón. Tú traes restauración a nuestro corazón. Tú traes sanidad a nuestros cuerpos y salvación a nuestros espíritus. Gracias que tú has hecho toda la obra por nosotros. Gracias que la obra está completa, no es una obra en proceso. Tú ya lo hiciste. Ayúdanos a agarrar y tomar lo que tú nos has dado, de invocar lo que tú has preparado delante de nosotros, de tomar lo que Jesús murió para darnos. Padre, te doy gracias porque toda la experiencia del reino no es para algún día, es para hoy. Padre, haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gracias, Jesús. Gracias. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias. Gracias. Siento en mi corazón que hay personas esta tarde que nunca han recibido el regalo del perdón. El regalo del perdón que Jesús pagó por ti. Y no lo has invocado y no lo has hecho propio. Y déjame decirte que hoy es el día de salvación. Hoy es tu día. Amén. Y voy a hacer una oración por ustedes. Y lo importante de la Biblia lo acabamos de leer en Romanos 10. Dice que si tú invocas su nombre, Él va a traer salvación a tu vida.
Entonces voy a guiarlos en una oración donde tú invocas el nombre de Jesús para que Él pueda traer su reino a tu vida. Amén. Cierren sus ojos, pon tu mano en el hombro de las personas que están a tu alrededor y vamos a orar todos juntos. Amén. Entonces digan: Jesús, gracias por tu obra. Gracias que tú moriste por mí. Tú tomaste mi pecado. Tú fuiste castigado